El sonido de la gravilla bajo las llantas de un coche me sacó de mi letargo. Eran casi las 10 de la noche, una hora inusual, para recibir visitas en nuestra tranquila casa de Coyoacán, un remanso de paz que habíamos construido mi esposo, Ricardo, y yo, durante más de 40 años. Desde la ventana de la sala, con la luz apagada para no ser vista, observé la escena que partiría mi vida en dos mitades. Un antes, lleno de una confianza ciega y feliz, y un después, un abismo de incertidumbre y dolor. El coche era inconfundible. El BMW blanco, último modelo, de mi hermana Laura. Siempre le gustó lo ostentoso, lo que brillaba, lo que gritaba al mundo: «¡Mírenme! ¡He triunfado!». Yo, en cambio, siempre preferí la discreción, la elegancia silenciosa de lo bien construido, de lo que perdura. Quizás por eso nunca entendí del todo su fascinación por lo efímero. La puerta del copiloto se abrió y de él descendió Ricardo, mi Ricardo, el hombre con el que había compartido el pan, la cama, las tristezas y las alegrías desde que éramos unos jóvenes soñadores sin un peso en la bolsa. Lo vi erguirse, estirar la espalda como quien se libera de un peso. Y entonces escuché su risa. No era su risa habitual, la que compartía conmigo al ver una película o al recordar una anécdota de nuestros hijos ya crecidos. Era una risa distinta, más libre, más juvenil, una risa que no me pertenecía. La puerta del conductor se abrió y apareció Laura, mi hermana menor por 10 años, envuelta en un vestido ceñido que seguramente costaba más que mi despensa de un mes. Se movía con esa seguridad que le daba el dinero y la admiración ajena. Se acercaron a la puerta de nuestra casa, la que construimos con el primer préstamo que nos dieron, la que pintamos juntos cada 5 años, la que vio crecer a nuestros hijos y ahora recibía a nuestros nietos. Se detuvieron bajo el umbral, en la penumbra que apenas rompía la luz del farol de la calle, y entonces lo vi. Vi a mi esposo, a Ricardo, tomar el rostro de mi hermana entre sus manos y besarla. No fue un beso de hermanos, no un beso de afecto familiar. Fue un beso en los labios, largo, íntimo, un beso que contaba una historia secreta de la que yo no era parte. El mundo se detuvo. El zumbido de los grillos en el jardín se silenció en mis oídos. El peso de mis 65 años me cayó de golpe sobre los hombros, no como sabiduría, sino como una carga de ingenuidad y ceguera. Me quedé inmóvil, petrificada, una estatua de sal en mi propia sala. ¿Cuánto tiempo llevaban ocultándomelo? ¿Cuántas de sus reuniones de trabajo hasta tarde eran en realidad encuentros clandestinos? ¿Cuántas de las sonrisas de Laura en las comidas familiares eran una burla a mi ignorancia? La mente en esos momentos es un animal herido y asustado. Corre en círculos, buscando una salida, una explicación que no duela tanto. Empecé a rebobinar los últimos meses, los últimos años. Las llamadas misteriosas de Ricardo que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Su repentino interés por su apariencia, comprando lociones más caras y ropa que no era de su estilo. La complicidad creciente entre él y Laura, sus cuchicheos, sus bromas privadas que yo nunca entendía. «Son cosas de la empresa, Isabel. No te aburrirías con esto», me decía él con una sonrisa condescendiente. Y yo le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Éramos un equipo. Juntos habíamos levantado de la nada nuestra pequeña empresa de distribución de productos gourmet, sabores de origen. Empezamos en la cocina de esta misma casa, con mis recetas familiares y su habilidad para vender. Ahora era una empresa sólida, que nos daba para vivir cómodamente y ayudar a nuestros hijos. Una empresa que ahora lo entendía era el escenario de su traición. Vi a Laura subir de nuevo a su BMW y arrancar, perdiéndose en la noche. Ricardo se quedó un instante en la puerta, ajustándose el saco.
recomponiendo el rostro para presentarme. La máscara del esposo fiel y cansado que volvía a casa. Escuché la llave en la cerradura y mi corazón dio un vuelco. Tuve que obligar a mis piernas a moverse, a llevarme al sillón, a tomar una revista y fingir que estaba inmersa en ella. No podía enfrentarlo, no así, no con el veneno de la verdad recién inoculado, paralizando cada fibra de mi ser. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba entender la magnitud del terremoto que acababa de devastar los cimientos de mi existencia. «Hola, vieja», dijo al entrar, dejando su portafolio en la mesita de la entrada. Su voz, la misma voz que me había susurrado promesas de amor eterno, ahora sonaba hueca, metálica. «¿Qué tal tu día?». Se acercó y me dio un beso en la frente. Un beso frío, un beso de costumbre. El olor de su loción se mezcló con un perfume de mujer que no era el mío. Un perfume caro, floral y dulce. El perfume de Laura. Contuve las náuseas. «Bien, mi amor, tranquilo», respondí, mi voz un hilo tembloroso que rogué a Dios que él no notara. «¿Y tú? ¿Mucho trabajo?». «Uf, ni me digas. Laura y yo estuvimos revisando unos contratos nuevos. Quiere expandir la línea de vinos. Ya sabes cómo es, ambiciosa». «Sí, ya sé cómo es», musité, las palabras cargadas de un significado que solo yo entendía. Me levanté del sillón. «Voy a prepararme un té. ¿Quieres uno?». Necesitaba escapar de su presencia, respirar un aire que no estuviera contaminado por su mentira. «No, gracias, vieja. Estoy muerto. Me voy a dar una ducha y a la cama». Lo vi subir las mismas escaleras que subimos juntos la noche de bodas, cargándome en brazos. Cada rincón de esa casa, cada objeto, cada memoria, estaba ahora manchado, profanado. En la cocina, mientras el agua hervía, me apoyé en la encimera y las lágrimas que había contenido brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una humillación tan profunda que quemaba. ¿Cómo habían podido, mi esposo y mi hermana, la sangre de mi sangre, la mujer a la que ayudé a criar, a la que aconsejé en sus crisis de adolescente, a la que apoyé económicamente cuando quiso empezar su propio negocio de importaciones, el mismo que ahora la hacía tan exitosa? Esa noche no dormí. Me quedé en el cuarto de huéspedes, con la puerta cerrada con llave, escuchando la respiración acompasada de Ricardo al otro lado del pasillo, el sonido de la normalidad que se había vuelto una farsa. Mi mente era un torbellino. Recordé a mi madre, una mujer sabia y fuerte del norte del país, que solía decir: «Mija, en la vida no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas de tu barco». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi barco estaba a la deriva, en medio de la tormenta más violenta, y no tenía idea de cómo encontrar el timón. Pero mientras las horas pasaban y la oscuridad de la noche daba paso a la primera luz del alba, una pequeña llama se encendió en mi interior. Era una llama frágil, parpadeante, pero era una llama de determinación. No me iba a hundir. No les iba a dar ese gusto. Había dedicado 40 años de mi vida a construir un hogar, una familia, un negocio, y no iba a permitir que me lo arrebataran con un beso clandestino y una risa burlona. No sabía cómo, no sabía qué pasos dar, pero en esa larga noche de insomnio tomé una decisión. Iba a luchar. Iba a descubrir la verdad completa, por dolorosa que fuera, y luego iba a actuar. La Isabel ingenua y confiada había muerto en esa ventana. La mujer que se levantó con el sol esa mañana era otra. Una mujer herida, sí, pero también una mujer que empezaba a entender que la mayor fuerza no reside en la felicidad constante, sino en la capacidad de reconstruirse después de que todo se ha derrumbado. El primer paso, decidí, sería el silencio. Observar, escuchar, reunir pruebas.
convertirme en una espectadora en mi propia vida, esperando el momento adecuado para subir al escenario y reclamar mi papel protagónico. La guerra había sido declarada sin que yo lo supiera, pero ahora yo también tenía un ejército. Mi inteligencia, mi paciencia y la justicia de mi causa. Los días que siguieron a esa noche fueron los más extraños y dolorosos de mi vida. Me movía por mi casa como un fantasma, cumpliendo con las rutinas de siempre, pero con una conciencia agudizada, una percepción casi animal para los detalles que antes pasaba por alto. Cada llamada que Ricardo recibía en su celular y se alejaba, para contestar cada mensaje de texto que borraba rápidamente, cada vez que mencionaba el nombre de Laura con una estudiada indiferencia. Todo era una pieza más en el rompecabezas de su traición. Vivir bajo el mismo techo que el hombre que te ha engañado es un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Es sonreír cuando quieres gritar, es pasarle la sal en la mesa cuando quieres arrojarle el plato a la cabeza, es desearle buenas noches cuando lo único que deseas es que desaparezca. Pero mi resolución era firme. Necesitaba entender el alcance de su engaño antes de actuar. ¿Era solo una aventura, un desliz de la vejez? ¿O había algo más? La insistencia de Ricardo en las reuniones con Laura sobre la empresa me hizo sospechar que el engaño iba más allá de lo sentimental. Sabores de Origen era nuestra creación conjunta. Legalmente, la empresa estaba constituida al 50% para cada uno. Era el patrimonio de nuestra vida, el futuro de nuestros hijos y nietos. La idea de que estuvieran usando mi propia empresa como nido de amor, y quizás para algo peor, me revolvía el estómago. Decidí que mi primer movimiento sería financiero. Tenía que protegerme. Recordé las palabras de don Arturo, un viejo amigo de mi padre, y el abogado que nos había ayudado a constituir la empresa décadas atrás. Isabel, me dijo una vez en una comida, la confianza es buena, pero los papeles claros son mejores. Nunca dejes tus finanzas enteramente en manos de otro, ni siquiera de tu esposo. En ese momento sus palabras me parecieron cínicas, ahora resonaban en mi cabeza como una profecía, con el pretexto de querer hacer unas remodelaciones en la casa. Le pedí a Ricardo acceso a los estados de cuenta detallados de la empresa de los últimos 2 años. Pero vieja, ¿para qué quieres complicarte con eso? Dime cuánto necesitas y yo te lo doy. Sabes que confío en tu buen gusto, dijo, intentando desviar mi atención con un halago. Su reticencia fue la confirmación que necesitaba. No, Ricardo, quiero verlo yo misma, quiero entender cómo van las cosas. A mi edad no quiero ser una ignorante sobre nuestro patrimonio. Es también mi responsabilidad, argumenté con una firmeza que lo sorprendió. Para no levantar más sospechas, accedió a regañadientes. Esa tarde me entregó una carpeta llena de papeles. Me encerré en mi pequeño estudio, el cuarto que usaba para mis proyectos de costura y lectura, y me sumergí en un mar de números y conceptos que me resultaban ajenos. Activos, pasivos, flujo de caja, gastos de representación. Al principio todo parecía en orden. Las ventas eran estables, los beneficios consistentes, pero entonces empecé a notar un patrón. En los últimos 18 meses había una línea de gastos que había crecido de forma exponencial: consultoría y asesoría externa. Y el beneficiario de todos esos pagos era una empresa llamada Soluciones Creativas L&R. Las iniciales me helaron la sangre. L y R, Laura y Ricardo. Busqué la empresa en internet. Tenía una página web muy simple, casi un cascarón vacío, registrada a nombre de Laura, con una dirección fiscal que correspondía a un pequeño despacho de contadores en la colonia Roma. No había empleados listados, ni proyectos, ni clientes. Era una empresa fantasma.
y sabores de origen le había pagado sumas considerables cada mes, sumas que ascendían a cientos de miles de pesos. El dinero salía de nuestra empresa, de mi empresa, y entraba directamente en el bolsillo de mi hermana bajo el disfraz de una consultoría inexistente. El mareo fue tan intenso que tuve que sujetarme del escritorio. No era solo una traición amorosa, era un robo, un desfalco planeado y sistemático. Estaban desangrando la compañía que yo había ayudado a construir con mis propias manos, con el sudor de mi frente. La imagen del beso en la puerta adquirió una nueva dimensión, más sórdida, más cruel. No era solo pasión, era complicidad en el delito. Eran socios en el engaño y en el saqueo. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Me di cuenta de la profundidad del abismo al que me enfrentaba. Estaba sola en esto. Mis hijos, David y Sofía, adoraban a su padre y a su tía. ¿Cómo decirles que las dos figuras que más admiraban eran unos farsantes y unos ladrones? No me creerían. Pensarían que la vejez me estaba haciendo desvariar. Necesitaba pruebas irrefutables, algo más que unos estados de cuenta que ellos podrían justificar con alguna mentira elaborada. Mi mente, que durante días había estado nublada por el dolor, empezó a funcionar con una claridad helada. El dolor se estaba transformando en un combustible. La tristeza se convertía en estrategia. Recordé un viaje que hicimos a Houston hace unos años para un tratamiento médico de Ricardo. Él siempre se quejaba de lo caro que era todo en Estados Unidos, pero Laura insistía en que debía ir a la mejor clínica. Ahora entendía esa insistencia. Quizás ya entonces estaban planeando algo, creando lazos, explorando oportunidades fuera de México. ¿Y si el dinero no se quedaba solo en la cuenta de Laura? ¿Y si lo estaban moviendo a otro lugar fuera de mi alcance? Necesitaba saber más. Al día siguiente, actué con una naturalidad que a mí misma me sorprendió. Durante el desayuno, comenté de la forma más casual que podía. Ricardo, fíjate que estuve pensando. David me comentó que anda un poco apretado de dinero con la nueva hipoteca. ¿Crees que podríamos darle un préstamo de la empresa? Algo formal, claro, que nos lo vaya pagando poco a poco. La reacción de Ricardo fue instantánea. Se puso pálido. No, Isabel, de ninguna manera. Ahora mismo la empresa no está para eso. Tenemos muchas inversiones en puerta. Estamos expandiendo. Es un mal momento. Pero vi los números, repliqué, mirándolo fijamente. Parece que hay suficiente liquidez, a menos que haya algo que yo no sepa. El pánico cruzó por sus ojos apenas un destello, pero yo lo vi. Son cosas complicadas, vieja, proyecciones, compromisos con proveedores. Créeme, no es posible ahora. Ya veremos cómo ayudamos a David de otra forma. Se levantó de la mesa abruptamente. Se me hace tarde, hablamos en la noche. Sabía que mi pregunta lo había asustado. Sabía que en ese momento estaría llamando a Laura, contándole mi extraña petición, mi inusual interés en las finanzas. Bien, que se pusieran nerviosos, que cometieran un error. Mientras lavaba los platos, mi reflejo en la ventana me devolvió la imagen de una mujer que no reconocía del todo. Había nuevas arrugas de preocupación alrededor de mis ojos, pero mi mirada era diferente. Había perdido la suavidad de la confianza, pero había ganado la dureza del acero. Decidí que mi siguiente paso sería contactar a don Arturo, pero no podía hacerlo por teléfono. Ricardo, en su paranoia, podría tener intervenida la línea de la casa. Tampoco podía ir a su despacho en Polanco sin más. Ricardo tenía ojos y oídos en todas partes. Tenía que ser más inteligente. Recordé que don Arturo era un hombre de rutinas. Cada jueves por la mañana, sin falta, desayunaba en el mismo café de siempre, una pequeña fonda tradicional cerca de su antiguo barrio, lejos de los circuitos de lujo que frecuentaban Ricardo y Laura.
un lugar donde nadie esperaría encontrarme. El plan se estaba formando en mi cabeza, pieza por pieza. Ya no era una víctima a la deriva, era una estratega. Y aunque el corazón me dolía como una herida abierta, mi mente estaba afilada y lista para la batalla. Esa noche, cuando Ricardo roncaba a mi lado, había vuelto a nuestra cama para mantener las apariencias. No sentí tristeza, sino una extraña calma. Era la calma del cazador que ha encontrado la pista de su presa y espera pacientemente el momento de actuar. La oscuridad ya no era mi enemiga, era mi aliada. Llegó el jueves. Me vestí con una sencillez deliberada, un pantalón de tela y una blusa discreta, nada que llamara la atención. Evité cualquier joya o accesorio que Ricardo me hubiera regalado, especialmente el delicado collar de perlas que me dio en nuestro último aniversario, un gesto que ahora se sentía como una burla. Le dije que iba a mi clase de yoga y luego a visitar a una vieja amiga del colegio, una mentira piadosa, que me supo a poco comparada con las suyas. Conduje mi propio coche, un modelo antiguo pero fiable, hacia la colonia Santa María la Ribera, un mundo aparte de los restaurantes de moda en Polanco, donde Ricardo y Laura cerraban sus negocios. El café El Dicho era exactamente como lo recordaba de las veces que había acompañado a mi padre a ver a don Arturo, un lugar con olor a café de olla y pan dulce recién hecho, con mesas de madera gastadas y un murmullo constante de conversaciones familiares. Don Arturo estaba en 1900, su mesa de siempre, junto a la ventana, leyendo el periódico con sus gafas de montura gruesa. A sus 80 años, conservaba una lucidez y una dignidad que imponían respeto. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. «Don Arturo, buenos días». Levantó la vista del periódico y sus ojos, pequeños y brillantes, se abrieron con sorpresa. «Isabel, mija, qué gusto verte. Siéntate, siéntate. ¿Qué te trae por estos rumbos tan lejos de tu casa?» Su sonrisa genuina fue como un bálsamo en mi alma herida. «Necesitaba hablar con usted, don Arturo, en privado», dije en voz baja mirando a mi alrededor. Comprendió al instante. Su expresión se tornó seria. «Claro, mija, pídete un café. Aquí nadie nos va a molestar». Durante la siguiente hora le conté todo. Empecé por la escena del beso, la risa, el coche de mi hermana. Su rostro no mostró sorpresa, sino una profunda tristeza, la de un hombre que ha visto demasiadas veces la fragilidad de la lealtad humana. Luego le expuse mis descubrimientos, la empresa fantasma, soluciones creativas LNR, los pagos mensuales, la reticencia de Ricardo a prestarle dinero a nuestro propio hijo. Le mostré las copias de los estados de cuenta que había sacado a escondidas. Don Arturo las examinó en silencio, con una concentración absoluta. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. «Isabel, lo que me estás mostrando aquí es un esquema clásico de desvío de fondos. Es un fraude, y por lo que me dices, es solo la punta del iceberg». Sus palabras, aunque duras, me dieron una extraña sensación de alivio. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. «Lo sé», respondí, «pero no sé qué hacer. Si los confronto, lo negarán todo. Dirán que soy una vieja celosa y paranoica. Ricardo es muy hábil para manipular, y Laura es su cómplice perfecta. No vas a confrontarlos», dijo don Arturo con una calma autoritaria. «No todavía. En una guerra no se ataca de frente cuando el enemigo tiene la ventaja posicional. Primero, se cortan sus líneas de suministro y se reúne inteligencia. Lo que has hecho hasta ahora es brillante, Isabel. Has actuado con la cabeza y no con el corazón. Eso te da una ventaja enorme». La palabra guerra me estremeció, pero también me fortaleció. «Necesitamos más pruebas, Isabel».
pruebas que no puedan refutar. Necesitamos saber a dónde va ese dinero. Dudo que se quede en una cuenta a nombre de Laura en México. Eso sería de aficionados. Y por lo que me cuentas, tu hermana es ambiciosa y Ricardo se ha vuelto codicioso. ¿Pero cómo podemos saberlo?, pregunté, sintiéndome de nuevo abrumada. Tengo mis recursos, dijo con una media sonrisa. Conozco a un investigador privado, un hombre muy discreto y eficaz, antiguo policía judicial, de los buenos, de los que no se venden. Se llama Ramiro. Le pediré que investigue a Soluciones Creativas LNR y que siga los movimientos de tu hermana y de Ricardo. Necesitamos saber si tienen cuentas en el extranjero, propiedades que no conozcas, cualquier cosa fuera de lo común. La idea de contratar a un detective privado me pareció sacada de una película, pero confiaba ciegamente en el criterio de don Arturo. Pero eso debe costar mucho dinero, dije, pensando en mis ahorros personales, que no eran cuantiosos. No, te preocupes por eso ahora, me tranquilizó. Lo consideraremos una inversión en tu futuro, un futuro que ellos están tratando de robarte. Además, cuando esto termine, y créeme que terminará, ellos pagarán por cada centavo, con intereses. Me explicó el plan. Yo debía seguir actuando con normalidad, no más preguntas sobre las finanzas. Debía ser la esposa abnegada y un poco despistada de siempre. Cualquier cambio en mi comportamiento los alertaría. Mientras tanto, Ramiro haría su trabajo. Esto va a ser difícil, mija, advirtió don Arturo, su voz suavizándose. Vas a tener que vivir con ellos sabiendo lo que sabes. Vas a sentir asco, rabia, dolor, pero tienes que ser fuerte. Piensa en esto como una partida de ajedrez. Cada movimiento debe ser calculado. Tu objetivo final no es solo exponerlos, es protegerte a ti y a tu patrimonio, el que construiste con tu trabajo. La justicia vendrá después. Salí de El Dicho, sintiéndome transformada. Por primera vez desde aquella noche fatídica, no estaba sola. Tenía un aliado, un plan, un propósito definido. La niebla de la confusión se había disipado, reemplazada por un camino claro, aunque lleno de espinas. En los días siguientes, me dediqué a mi papel con una disciplina férrea. Me volví una actriz consumada. Escuchaba las excusas de Ricardo sobre sus largas jornadas con una sonrisa comprensiva. Incluso acepté una invitación a comer en casa de Laura. Fue una de las pruebas más duras. Verla en su lujosa casa de las Lomas, decorada con un gusto impecable pero impersonal, hablando de sus próximos viajes a Europa, de la bolsa de Gucci que se acababa de comprar. Todo pagado con mi dinero, con el dinero de nuestra empresa. Durante la comida observé a Ricardo y a Laura. Se comunicaban con miradas, con pequeños gestos casi imperceptibles para un ojo no entrenado. Pero yo ya no era una espectadora ingenua. Veía la complicidad, el secreto compartido, la arrogancia de quienes se creen más listos que los demás. En un momento, Laura, con una copa de vino en la mano, me dijo: «Ay, hermanita, a veces te envidio. Tu vida es tan tranquila, tan sencilla, sin las presiones y el estrés de los negocios». La hipocresía de sus palabras fue tan brutal que casi me atraganto con la comida. Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Cada quien tiene la vida que elige, Laura, y yo estoy muy contenta con la mía. Ricardo me miró, quizás buscando alguna señal de sarcasmo, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Un par de semanas después, don Arturo me citó de nuevo, esta vez en su imponente despacho en Polanco. La atmósfera era completamente diferente. Aquí todo era cuero, madera oscura y el silencio solemne de la ley. «Tenemos algo», dijo en cuanto me senté. «Ramiro es bueno, muy bueno.
Me extendió un sobre. Dentro había fotografías y documentos. Las fotos mostraban a Ricardo y a Laura entrando en un banco en San Diego, California. No un banco cualquiera, sino una sucursal especializada en gestión de patrimonios internacionales. Los documentos eran extractos bancarios de una cuenta a nombre de una corporación registrada en Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. La corporación se llamaba Phoenix Legacy, el legado del 1901. Phoenix, qué ironía. Y en esa cuenta había depósitos regulares que coincidían casi exactamente con los pagos que Sabores de Origen hacía a Soluciones Creativas LNR. Estaban moviendo el dinero fuera del país, poniéndolo a salvo para su nueva vida. Pero había más. Ramiro había descubierto el propósito de esa cuenta. No era solo para ahorrar. Estaban en proceso de comprar una propiedad en La Joya, una de las zonas más exclusivas de San Diego. Un condominio con vista al mar. El sueño americano construido sobre los escombros de mi vida. Y la última estocada. En la solicitud de la hipoteca, Ricardo figuraba como viudo. Me quedé mirando el papel, la palabra viudo, taladrándome los ojos. No solo me estaban robando, no solo me estaban traicionando, me estaban borrando, me estaban matando en vida para poder empezar de nuevo, sin el estorbo de una esposa vieja y confiada. «Isabel», dijo don Arturo con suavidad, sacándome de mi estupor. «Esto es todo lo que necesitamos. Esto es una prueba contundente de fraude, de premeditación, de mala fe. Ahora podemos actuar». La rabia que sentí en ese momento fue tan pura, tan intensa, que por un instante me dejó sin aliento. Pero debajo de la rabia había otra cosa, una determinación fría como el hielo. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de proteger mi patrimonio. Se trataba de justicia, de reclamar mi nombre, mi historia, mi vida. La mujer que ellos habían decidido matar en un papel seguía muy viva y estaba a punto de demostrarles de lo que era capaz. El regreso a casa desde el despacho de don Arturo fue un viaje a través de un paisaje que, aunque familiar, me parecía completamente nuevo. Los árboles, los edificios, la gente en las calles, todo se veía con una nitidez dolorosa, como si me hubieran quitado un velo de los ojos. La palabra viudo seguía resonando en mi cabeza, un eco macabro que lo cambiaba todo. Ya no era una cuestión de infidelidad o de robo. Era una anulación de mi existencia, un acto de una crueldad psicológica tan profunda que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Se habían atrevido a declararme muerta para su conveniencia financiera. Esa noche, mientras preparaba la cena, actué mi papel con una maestría que me habría valido un premio. Le sonreí a Ricardo, le pregunté por su día. Escuché sus mentiras sobre reuniones agotadoras y proveedores difíciles. Cada palabra suya era un insulto a mi inteligencia, pero yo la recibía con la calma de quien sabe que el final del juego está cerca y que tiene las mejores cartas. Mi plan, forjado en la conversación con don Arturo, era claro y tenía varias fases. No buscaría una confrontación explosiva y emocional. Eso era lo que ellos esperarían de mí, la mujer histérica. No, mi venganza, mi justicia, sería un plato que se sirve frío, como dicen. Sería metódico, legal y devastador. El primer paso era asegurar los activos que todavía estaban a mi alcance. Al día siguiente, con el pretexto de ir a mi clase de yoga, fui a nuestro banco de confianza, el banco con el que Sabores de Origen había operado durante décadas. Hablé con el gerente, a quien conocía desde que era un joven ejecutivo. Le expliqué, con una versión cuidadosamente editada de la verdad, que Ricardo y yo estábamos planeando una reestructuración financiera importante y que, como medida de precaución, necesitaba congelar temporalmente cualquier transferencia
o retiro de las cuentas de la empresa que no tuviera mi firma autógrafa mancomunada. Como copropietaria con el 50% de las acciones y con poderes legales idénticos a los de Ricardo, tenía todo el derecho a hacerlo. El gerente, un hombre discreto y profesional, no hizo preguntas. Procesó mi solicitud. Con un simple movimiento, había cortado su principal fuente de financiamiento. La serpiente ya no podría recibir su veneno. El segundo paso era más personal y quizás el más difícil. Tenía que hablar con mis hijos. No podía seguir manteniéndolos en la oscuridad. Merecían saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Pero no podía simplemente soltar la bomba. Tenía que prepararlos, guiarlos, a través del campo de minas emocional que se avecinaba. Decidí hablar primero con Sofía, mi hija. Siempre habíamos tenido una conexión más intuitiva. La invité a comer a un pequeño restaurante que nos gustaba, un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Sofía llegó sonriente, hablando de sus hijos, de su trabajo. Verla tan feliz, tan ajena a la tormenta que se cernía sobre nuestra familia, me partió el corazón. «Mamá, te noto rara», dijo después de un rato, su percepción siempre aguda. «¿Pasa algo?» Respiré hondo. «Mija, necesito contarte algo muy grave, y necesito que me escuches con la mente abierta y que confíes en mí, como siempre lo has hecho». Le conté la historia desde el principio. La escena en la ventana, mis sospechas, los descubrimientos en los estados de cuenta, la empresa fantasma de Laura. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y luego al horror. «¿Di? ¿La tía Laura?» «No, mamá, no puede ser. Debe haber un error. Papá la adora como a una hermana», dijo, su lealtad dividida. Era la reacción que esperaba. Saqué de mi bolso una copia de los documentos que me había dado don Arturo. Las fotos de Ricardo y Laura entrando al banco en San Diego, el extracto de la cuenta de Phoenix Legacy y, por último, la solicitud de la hipoteca. Le señalé con el dedo la casilla donde ponía estado civil, viudo. Sofía se quedó mirando el papel, sus ojos llenándose de lágrimas. Lo releyó una y otra vez, como si no pudiera procesar la información. Finalmente levantó la vista, y en su mirada ya no había duda, solo un dolor inmenso. «Viudo», susurró. «Te mató, mamá. Te mató en un papel». Me acerqué y le tomé la mano. «Estoy viva, mija, y voy a luchar, pero necesito que estés de mi lado, que entiendas que el hombre que creías conocer ya no existe». La conversación con David, mi hijo, fue diferente. Él era más pragmático, más parecido a Ricardo en su forma de pensar. Al principio se mostró escéptico, defensivo. «Mamá, son acusaciones muy serias. Papá ha trabajado toda su vida por esta familia». Repetí el proceso, le mostré las pruebas. Su reacción fue de una ira fría. No lloró, pero su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. «Lo voy a matar», dijo entre dientes. «No», lo detuve con firmeza. «No vamos a rebajarnos a su nivel. No vamos a usar la violencia ni el escándalo. Vamos a usar la ley. Vamos a ser inteligentes. Tu padre y tu tía han cometido delitos graves y van a pagar por ellos, pero lo haremos a mi manera». Tener a mis hijos de mi lado fue un punto de inflexión. Ya no estaba sola en el campo de batalla emocional. Tenía a mis dos mayores tesoros conmigo. El siguiente movimiento era la confrontación, pero no con ambos a la vez. Tenía que separarlos, romper su frente unido. Y decidí empezar por la pieza que, aunque parecía la más fuerte, yo creía que era la más débil en su núcleo: Laura. Usé a Sofía como intermediaria. Le pidió a Laura que se reunieran para hablar de la organización de una fiesta sorpresa por mi cumpleaños, una excusa perfecta.
Se citaron en una cafetería de un centro comercial, un lugar público, neutral. Yo llegué 10 minutos después, como por casualidad. La cara de Laura al verme fue un poema. La sonrisa se le congeló en los labios y una palidez instantánea cubrió su rostro perfectamente maquillado. Sofía, cumpliendo su papel, se excusó diciendo que tenía que hacer una llamada y nos dejó solas. «¡Qué sorpresa, Isabel!», dijo Laura, recuperando la compostura a la fuerza. «¿Qué haces por aquí?» «Vine a hablar contigo, hermana», respondí, sentándome frente a ella. Mi voz era tranquila, casi gélida. «Quería preguntarte por tus negocios, por Soluciones Creativas LNR». El color abandonó su rostro por completo. Intentó balbucear algo sobre consultorías, sobre ayudar a Ricardo a modernizar la empresa. La dejé hablar, escuchando su sarta de mentiras con una paciencia infinita. Cuando terminó, saqué de mi bolso las fotos de San Diego y las puse sobre la mesa. Imagino que estas consultorías también incluyen viajes a California para abrir cuentas bancarias y comprar propiedades, ¿verdad? Laura se quedó mirando las fotos como si fueran serpientes venenosas. No podía negarlo. Estaba atrapada. «Y también quería preguntarte por el nuevo estado civil de Ricardo», continué, mi voz sin temblar. «Porque hasta donde yo sé, para que un hombre sea viudo, su esposa tiene que estar muerta. Y como puedes ver, estoy bastante viva». El impacto de mis palabras fue visible. Por primera vez en su vida, vi a mi hermana completamente desarmada, sin una respuesta ingeniosa, sin una salida arrogante. Vi el miedo puro en sus ojos. «No sé de qué me hablas», susurró, pero su voz era un hilo débil. «Sabes perfectamente de lo que hablo, Laura. Sabes del robo, del fraude, del engaño. Has traicionado a tu propia sangre por dinero y por un hombre que te va a desechar en cuanto ya no le sirvas, porque eso es lo que hacen los hombres como él». Me levanté de la mesa. «Te voy a dar una oportunidad, Laura, una sola. Coopera, cuéntale todo a mi abogado. Devuelve hasta el último centavo que has robado, o te juro por la memoria de nuestros padres que pasarás los próximos años en una cárcel. Y créeme, ahí no sirven de nada las bolsas de Gucci ni los coches de lujo». Me di la vuelta y me marché, dejándola petrificada en medio de la cafetería, con las pruebas de su traición sobre la mesa. Sabía que la había quebrado. Su arrogancia se basaba en el secreto y en la impunidad. Ahora, su secreto estaba al descubierto y la impunidad había terminado. El castillo de naipes que habían construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse, y yo era el soplo de viento que lo iba a tirar. La confrontación con Laura fue como lanzar una piedra en un estanque de aguas tranquilas. Las ondas expansivas no tardaron en llegar. Esa misma noche, Ricardo llegó a casa más temprano de lo habitual. No traía la máscara sonriente y cansada de siempre. Su rostro estaba tenso, sus movimientos eran bruscos. Sabía que Laura lo había llamado presa del pánico. La semilla de la desconfianza que yo había plantado entre ellos estaba empezando a germinar. Me encontró en la biblioteca, leyendo bajo la luz de una lámpara la imagen misma de la calma. Esa calma lo desquició aún más. «¿Se puede saber qué juego estás jugando, Isabel?», espetó sin siquiera un saludo. Dejó caer su portafolio al suelo con un ruido sordo. Cerré mi libro lentamente, marcando la página. Lo miré por encima de mis gafas de lectura. «No sé a qué te refieres, Ricardo. Yo no estoy jugando a nada. Estoy terminando el juego que tú y mi hermana empezaron hace mucho tiempo». Su rostro se contrajo en una mueca de ira. «¡Laura me llamó! Está histérica. La amenazaste en un lugar público. ¿Te has vuelto loca?» «Al contrario, Ricardo. Creo que por primera vez en muchos años estoy completamente cuerda», respondí, mi voz serena contrastando con su furia.
Recuperé la cordura esa noche que te vi bajar de su coche y besarla en nuestra puerta. Esa noche se me cayó la venda de los ojos. La mención directa del beso lo descolocó por un instante. La negación era su primera línea de defensa, y yo la había demolido. Isabel, eso fue un malentendido. Estábamos celebrando un negocio, la emoción del momento. Empezó a balbucear buscando una excusa, por patética que fuera. Me levanté y me acerqué a la pequeña caja fuerte que teníamos oculta detrás de un cuadro, la misma donde guardábamos las escrituras de la casa y algunos documentos importantes. La abrí. Saqué la carpeta que me había preparado don Arturo. Ahórrate las mentiras, Ricardo. No tienes suficiente imaginación para cubrir esto. Puse sobre la mesa del centro, uno por uno, los documentos, los estados de cuenta de Sabores de Origen con los pagos a la empresa fantasma, los extractos de la cuenta en San Diego, las fotos, y por último, la solicitud de la hipoteca con la palabra viudo claramente visible. Se quedó mirando los papeles, su rostro perdiendo todo color. El hombre arrogante y seguro de sí mismo se desvaneció, dejando en su lugar a un anciano asustado, atrapado en su propia red de mentiras. Levantó la vista y en sus ojos vi algo que no esperaba, una súplica. Isabel, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Ricardo. Hay hechos. Hecho número 1. Has estado robando dinero de nuestra empresa, la que construimos juntos, para dárselo a mi hermana. Hecho número 2. Han movido ese dinero fuera del país para comprarse una vida de lujo a mis espaldas. Y hecho número 3, me declaraste muerto para conseguir una hipoteca. ¿Qué parte de eso crees que tiene una explicación aceptable? Su cuerpo pareció encogerse. Se dejó caer en un sillón, cubriéndose la cara con las manos. Fue Laura, murmuró. Fue idea suya. Ella me metió estas ideas en la cabeza, que merecía más, que tú me estabas frenando, que la vida se nos iba. La cobardía de culpar a su cómplice me dio asco. No te atrevas a culparla solo a ella. Mi voz se alzó por primera vez, afilada como un cuchillo. Para bailar un tango se necesitan dos. Ella pudo haberte susurrado al oído, pero tú fuiste quien aceptó, quien firmó los cheques, quien me besó a mí en la frente después de besarla a ella en la boca. Tú eres tan culpable como ella, si no más, porque tú me debías a mí 40 años de lealtad. Ella no me debía nada, más que el respeto de la sangre, y demostró no tenerlo. Hubo un largo silencio, roto solo por su respiración agitada. Yo esperaba gritos, más negaciones, quizás incluso una amenaza. Pero en su lugar, lo que vino fue el patético derrumbe de un hombre débil. Lo he perdido todo, sollozó. Lo sé. No, Ricardo, dije, mi voz volviéndose fría como el acero. Tú no has perdido nada todavía. Solo te he mostrado mis cartas. Aún no has empezado a pagar. Intenté hacer una transferencia de la cuenta de la empresa esta tarde para pagar a un proveedor. Adivina qué, la cuenta está congelada. Cualquier movimiento necesita mi firma. Tu línea de suministro, como diría un general, ha sido cortada. El pánico en sus ojos fue mi respuesta. La realidad de su situación financiera empezaba a engolpearlo. Pero los pagos, los compromisos, esos son tus problemas ahora. O mejor dicho, nuestros problemas. Pero los resolveremos a través de nuestros abogados. Don Arturo se pondrá en contacto con el tuyo. O si no tienes uno, te sugiero que lo consigas pronto. Lo vas a necesitar. Se levantó, intentando un último y desesperado intento de manipulación. Se acercó a mí, tratando de tomar mis manos. Isabel, por favor, piensa en nuestros hijos, en nuestros nietos, piensa en nuestra historia. No podemos terminar así. Podemos arreglarlo. Le devolveré el dinero. Dejaré a Laura, lo que sea. Pero por favor.
Aparté mis manos como si su contacto quemara. ¿Pensaste tú en nuestros hijos cuando les estabas robando su herencia? ¿Pensaste en nuestra historia cuando me declaraste viudo? La única razón por la que estás suplicando es porque te he atrapado. Si no hubiera descubierto nada, ahora mismo estarías planeando cómo celebrar tu nueva vida en tu condominio con vista al mar. Tu arrepentimiento no es por el daño que has hecho, es por las consecuencias que ahora enfrentas. Y eso, Ricardo, no es arrepentimiento, es miedo. Esta noche dormirás en el cuarto de huéspedes, continué, mi decisión inquebrantable. Mañana por la mañana quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa. Puedes irte a la mansión de mi hermana en Las Lomas o a un hotel, no me importa, pero no pasarás una noche más bajo este techo. Isabel, no puedes hacerme esto. Esta también es mi casa. Legalmente, quizás, pero moralmente perdiste todo derecho a ella en el momento en que la profanaste con tu traición. Vete, Ricardo. Vete antes de que diga cosas de las que incluso yo pueda arrepentirme. Derrotado, subió las escaleras con los hombros caídos. El hombre que había sido el centro de mi universo durante 4 décadas era ahora un extraño, un enemigo. Me quedé sola en la biblioteca, rodeada de los libros y los recuerdos de una vida que ya no existía. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Sentí un vacío inmenso, el vacío que deja una amputación. Me habían arrancado una parte de mí, y aunque la operación había sido necesaria para sobrevivir, la herida dolía de una forma insoportable. Pero mientras estaba allí, en el silencio de mi hogar roto, una certeza comenzó a crecer en mi interior. Había hecho lo correcto, había defendido mi dignidad, mi trabajo, mi futuro. La batalla legal apenas comenzaba y sabía que sería larga y desagradable. Ricardo y Laura, una vez que el shock inicial pasara, probablemente se unirían de nuevo, luchando con uñas y dientes por el dinero que creían merecer. Pero ya no les tenía miedo. Había enfrentado la peor de las traiciones y había sobrevivido. Había mirado al monstruo a los ojos y no había parpadeado. Me di cuenta de que la fortaleza de una persona no se mide por la ausencia de caídas, sino por la voluntad de levantarse una y otra vez. Y yo me había levantado. La noche en que los vi besarse, sentí que mi mundo se acababa. Ahora, en medio de las ruinas, entendía que no era un final. Era el doloroso y necesario comienzo de algo nuevo. Mi vida. Una vida donde la única persona a la que le debía lealtad y respeto era a mí misma. Los meses que siguieron a la expulsión de Ricardo de nuestra casa fueron un torbellino de procedimientos legales, reuniones con abogados y una tensión familiar que se podía cortar con un cuchillo. Tal como lo había previsto, después del impacto inicial, Ricardo y Laura cerraron filas. Contrataron a un bufete de abogados conocido por su agresividad y su falta de escrúpulos, y se prepararon para la guerra. Su estrategia era clara: pintarme a mí como una mujer vengativa y desequilibrada, que en un ataque de celos había decidido destruir la empresa y la reputación de su esposo. Argumentaron que los pagos a Soluciones Creativas LNR eran legítimos, parte de una estrategia de 1900, expansión que yo, en mi ignorancia de los negocios modernos, no podía comprender. La cuenta en San Diego, según ellos, era una inversión a futuro para la familia, y lo de viudo había sido un lamentable error administrativo del banco. Las mentiras eran tan descaradas, tan insultantes, que a veces me costaba mantener la compostura en las reuniones. Pero recordaba las palabras de don Arturo: deja que ellos griten y se agiten. Nosotros tenemos la verdad y las pruebas. La justicia, Isabel, es a menudo una carrera de resistencia, no de velocidad. Y yo estaba preparada para resistir. Mi vida se transformó en una rutina de disciplina y autocuidado.
Me levantaba temprano, hacía yoga en el jardín, cuidaba de mis plantas. Esas pequeñas rutinas me anclaban a la realidad, me recordaban que la vida continuaba más allá de las paredes de un juzgado. Mis hijos, Sofía y David, fueron mi roca. Me llamaban todos los días, se aseguraban de que comiera, me acompañaban a las citas con don Arturo. Su lealtad incondicional fue el bálsamo que curó las heridas más profundas. La relación con sus primos, los hijos de Laura, se fracturó inevitablemente, una de las bajas más dolorosas de esta guerra familiar. La empresa, Sabores de Origen, quedó en un limbo legal. Con las cuentas congeladas y la gestión dividida, la operatividad se volvió casi imposible. Don Arturo, previendo esto, había solicitado al juez el nombramiento de un administrador judicial, un tercero neutral que se encargaría de mantener la empresa a flote mientras se resolvía el litigio. Fue una jugada maestra que impidió que Ricardo y Laura siguieran saqueando los recursos desde dentro. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, buscando consuelo en los recuerdos de tiempos más felices, encontré una foto de Laura y yo de niñas. Estábamos en la playa, abrazadas, sonriendo a la cámara con la inocencia de quien no conoce la traición. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, y por primera vez desde que todo comenzó, lloré por ella. Lloré por la hermana que había perdido, por el vínculo que se había roto para siempre. En ese momento entendí que mi lucha no era solo por el dinero o la justicia, era también por recuperar mi paz, por cerrar ese capítulo de mi vida sin que el veneno del rencor me consumiera. Decidí que necesitaba un cambio de aires, un respiro de la atmósfera cargada de la ciudad. Recordé un viaje que Ricardo y yo habíamos planeado hacer por nuestro 40º aniversario, un viaje que nunca se materializó por sus constantes compromisos de trabajo. Íbamos a recorrer la ruta del vino en Baja California. Ahora, la idea de ir a un lugar asociado con el vino, el producto que Laura quería usar para expandir su imperio, me parecía irónica y a la vez liberadora. Se lo comenté a mis hijos. «Mamá, es una idea maravillosa», dijo Sofía. «Ve, desconéctate de todo esto. Nosotros nos encargamos de cualquier cosa que surja con los abogados». Así que, por primera vez en mi vida, hice las maletas y me embarqué en un viaje sola. No a una clínica en Houston para acompañar a alguien, ni a un resort de lujo para aparentar. Un viaje para mí. Conducir por las carreteras escénicas de Baja California, con el desierto a un lado y el océano Pacífico al otro, fue una experiencia transformadora. El silencio del paisaje, la inmensidad del horizonte, pusieron mis problemas en perspectiva. Me alojé en pequeños hoteles boutique en el Valle de Guadalupe, conversé con los vinicultores, escuché sus historias de esfuerzo y pasión por la tierra. Eran historias que resonaban conmigo, historias sobre construir algo desde cero, con amor y dedicación, justo lo que yo había hecho con Sabores de Origen. Una noche, cenando sola en la terraza de un pequeño restaurante con vista a los viñedos, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba rodeada por la belleza de la naturaleza y por la satisfacción de haber tomado las riendas de mi propia vida. Me di cuenta de que la felicidad no dependía de tener a un hombre a mi lado, ni de una estructura familiar perfecta. La felicidad era un estado interior, una paz que se cultiva. Durante ese viaje tomé una decisión importante sobre mi futuro. Ya no quería luchar por Sabores de Origen. La empresa estaba manchada, contaminada por la traición y la codicia. Luchar por ella sería como aferrarse a un cadáver. Cuando regresé a la Ciudad de México, me sentía renovada, con una claridad mental que me sorprendió a mí misma y a don Arturo. «Quiero vender», le dije en nuestra siguiente reunión. «¿Vender?»,
Isabel, ¿estás segura? Es el trabajo de tu vida, dijo sorprendido. Fue el trabajo de mi vida, corregí. Ahora es un recordatorio constante de dolor. Quiero mi parte, la que me corresponde por derecho, y quiero empezar de nuevo. Que Ricardo y Laura se queden con el cascarón vacío si quieren, que lo compren, que se ahoguen en él. Yo quiero mi libertad. Don Arturo me miró con una nueva admiración. A veces, la victoria no consiste en ganar la batalla, sino en elegir no luchar más. Es una decisión muy sabia, Isabel. Mi nueva postura cambió por completo la dinámica del litigio. La propuesta de vender mi 50% los tomó por sorpresa. Para ellos, la empresa era el trofeo. Para mí, se había convertido en una carga. La negociación fue ardua. Su primera oferta fue ridícula, un insulto, pero nosotros teníamos la valoración de un perito independiente y las pruebas del fraude, lo que nos daba una posición de fuerza. Sabían que si íbamos a juicio, no solo perderían la empresa, sino que se enfrentarían a cargos penales. Finalmente, después de semanas de tira y afloja, llegaron a un acuerdo. Comprarían mi parte por un precio justo. Una suma considerable que representaba 40 años de trabajo. Para pagarme, tuvieron que liquidar la cuenta en San Diego y renunciar a la compra del condominio en La Joya. Su sueño de una vida de lujo en California se esfumó. El día que firmamos el acuerdo final en el despacho de don Arturo fue un día gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la melancolía del momento. Ricardo y Laura estaban sentados al otro lado de la mesa. No cruzamos ni una mirada, ni una palabra. Eran dos extraños para mí. Cuando todo terminó y el dinero fue transferido a mi nueva cuenta personal, una cuenta que solo yo controlaba, sentí una inmensa sensación de liberación. Salí del edificio y respiré el aire húmedo de la ciudad. No era una victoria feliz. Había perdido a mi esposo y a mi hermana. Mi familia estaba rota. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Me había demostrado que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Que podía enfrentar la peor de las tormentas y salir de pie, no ilesa, pero entera. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría días de soledad, de tristeza, de nostalgia por lo que fue y nunca volverá a ser. Pero también habría días de paz, de descubrimiento, de nuevas oportunidades. Me había despojado del pasado que me anclaba y estaba lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo donde la protagonista era yo, y solo yo. Y por primera vez, el futuro, aunque incierto, no me daba miedo. Me daba esperanza. Han pasado 5 años desde aquel día lluvioso en que firmé mi libertad. La vida, como un río caudaloso, ha seguido su curso, llevándose consigo los restos del naufragio y dejando en la orilla la calma y la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Me mudé de la casa de Coyoacán. Era demasiado grande para mí sola y estaba demasiado llena de fantasmas. Vendí la propiedad y con una parte de ese dinero y el de la venta de mi participación en la empresa, compré un departamento más pequeño y luminoso en la colonia Condesa, un lugar con un balcón lleno de flores, con vistas a un parque donde la gente pasea a sus perros y los niños ríen. Un lugar que desde el primer día sentí como mío. Sabores de origen. Bajo la gestión de Ricardo y Laura no prosperó. Sin mi conocimiento del producto y mi red de proveedores leales, y con su tendencia a mezclar las finanzas personales con las empresariales, la compañía empezó a decaer. Hace un año me enteré por mi hijo David que la habían vendido por una fracción de lo que valía. Su relación, construida sobre la arena movediza de la codicia y el engaño, tampoco sobrevivió a la presión. Sin el proyecto común que los unía y con la carga del resentimiento mutuo, terminaron separándose.
A veces, la vida misma se encarga de impartir la justicia más poética. No siento alegría por su fracaso, sino una profunda melancolía por el desperdicio. Malgastaron años, relaciones y oportunidades por perseguir una ilusión de felicidad que, como un espejismo en el desierto, se desvaneció en cuanto intentaron tocarla. Yo, en cambio, encontré la felicidad en lo simple. En el café de la mañana, en mi balcón, en las largas caminatas por el parque, en las clases de pintura a las que finalmente me inscribí. Descubrí que tenía un talento oculto para capturar la luz en el lienzo, para mezclar colores y crear belleza de la nada. Mis hijos y mis nietos son el centro de mi universo. Nuestra relación se fortaleció a través de la adversidad. Vieron mi lucha, mi resiliencia, y me respetan no solo como madre, sino como la mujer fuerte e independiente en la que me convertí. Las comidas de los domingos en mi casa son un alboroto de risas, juegos y amor genuino, el verdadero tesoro que nadie puede robar. Aprendí que el perdón no es un regalo que se le da al ofensor, sino un regalo que uno se da a sí mismo. Perdoné a Ricardo y a Laura, no porque se lo merecieran, ni porque haya olvidado el daño que me hicieron. Los perdoné para liberarme del peso del rencor, para que su recuerdo no tuviera más poder sobre mi presente. El perdón fue el último nudo que necesitaba desatar para ser completamente libre. A veces, en las noches silenciosas, pienso en la mujer que era antes de todo esto, la mujer confiada e ingenua que miraba por la ventana. Siento ternura por ella. No era tonta, simplemente amaba sin reservas y confiaba sin medida. Y aunque la vida la golpeó de la forma más brutal, su esencia, su capacidad de amar y de reconstruirse, fue la que me salvó. He aprendido que la vida no es un guión escrito, es una improvisación constante. Nos caemos, nos rompemos, pero también tenemos una capacidad infinita para sanar, para pegar nuestros pedazos con el oro de la experiencia y volvernos más fuertes y más hermosos en los lugares rotos. Mi viaje ha sido largo y doloroso, pero me ha enseñado la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias en el extranjero, ni en los coches de lujo, ni en las mansiones. La verdadera riqueza reside en la paz interior, en la lealtad de los seres queridos, en la dignidad con la que enfrentamos las tormentas y en la capacidad de encontrar la belleza incluso en medio de las ruinas. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos. Los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo: ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces
Orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar, no necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta, hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso. Encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia resonó contigo, o si tienes tus propias batallas que contar, me encantaría leerte en los comentarios. Tus experiencias nos enriquecen a todos. Y si hay algún tema o alguna historia que te gustaría que explorara en el futuro, por favor, déjame tus sugerencias. Sigamos construyendo juntos este espacio de reflexión y fortaleza.